Yo quiero hacerle una pregunta a todos los que están acá, y es la siguiente. ¿Cómo está la relación con tus familiares incrédulos? ¿Cómo están las cosas en tu familia? Porque a lo largo del año van a ocurrir estas cosas. Te va a llegar la invitación para el cumpleaños de la tía, el grado de la sobrina, la boda de un familiar, y a final de año, el 24 de diciembre, la Nochebuena, el 31, el Año Nuevo. Las reuniones familiares son inevitables. Y para muchos cristianos hay como tres tipos de cristianos, tres formas cristianas de encarar las reuniones familiares. Hay quienes van porque es simplemente un compromiso social que tienen que cumplir. Hay otros que van porque ven en su familia un objetivo evangelístico y ven a su familia como un campo misionero. Y eso no está mal, pero ellos no son solamente almas perdidas, ellos son tus familiares. Y está mal hacer de las personas proyectos y deshumanizarlas en ese sentido y solamente ver como una meta, como el reto de que mis familiares sean cristianos como yo. Hay otros a los que simplemente les resulta imposible tener comunión con sus familiares por el extravagante abuso de licor que siempre acompaña sus reuniones, porque siempre la familia se reúne alrededor de la botella. Y tú no comulgas con eso y entonces simplemente te haces a un lado y a toda invitación que llega le dices que no. Esas son normalmente las tres formas como los cristianos encaramos las reuniones familiares. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo las relaciones se van apagando, nos vamos haciendo ya mayores, con más ocupaciones, con más prioridades, y es probable que las reuniones familiares solamente se den en los funerales. Y vamos a llorar a la tía que nunca visitamos, y vamos a llorar al hermano con el que nos peleamos hace 20 años. De eso trata este sermón. Porque para nadie es un secreto que es más fácil tener amistad con los familiares que son cristianos. Es más fácil tener amistad con los cristianos en general, con los hermanos de la iglesia, porque al final de cuentas, aquí en la iglesia, Cristo nos une su evangelio, nos vemos cada 8 días, nos comunicamos entre semana, nos vemos en los grupos ECO. Además, la amistad cristiana que surge en las congregaciones es una porción de lo que nosotros hemos recibido por haber dejado todo para seguir a Cristo. El hecho de que tengamos estas relaciones es, por así decirlo, un pedacito de cielo. Es un adelanto de la vida eterna. Lo que tenemos aquí en una congregación, esta amistad cristiana, es ese anticipo de esa recompensa que el Señor nos tiene a todos en la eternidad. Eso fue lo que Jesús le prometió a sus discípulos. Ustedes recordarán el pasaje del joven rico que se acerca a Jesús, que quiere seguirlo, y Jesús le dice que tiene que dejar sus riquezas para seguirlo a él. Los apóstoles escuchan la conversación y entonces Pedro le surge esta pregunta: nosotros dejamos todo, ¿qué vamos a ganar? Eso está en Marcos 10, del 28 al 30. Si quiere abra su Biblia, por favor, vamos a ver varios textos, vamos a brincar de un lado al otro. En las pantallas van a estar los versículos. En Marcos 10, del 28 al 30, entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La declaración de Jesús es categórica. Él dice que en esta vida, todos nosotros que hemos dejado algo por Cristo o a alguien por Cristo, vamos a recibir 100 veces más. Y se cumple, hermanos. Sí, todos somos parte de esta gran familia de Dios. Y aunque a veces nosotros tengamos diferencias, tengamos conflictos, tenemos a la Escritura de por medio, como árbitro en medio de nuestras relaciones. Todos tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, vamos para el mismo lugar, vamos para la ciudad celestial. Se nos manda a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó.
Se nos manda a no guardar resentimientos, a resolver nuestros conflictos. Todos escuchamos el mismo sermón el domingo. Tenemos una fuerte unidad en la fe, las mismas convicciones, los mismos temas de conversación, la misma cosmovisión. Vemos la vida, todo de la misma manera aquí en la iglesia. Entonces, obviamente, las relaciones al interior de la familia de Dios van a ser más llevaderas que las relaciones familiares con los impíos. Obviamente. Y si las cosas son así, si es más fácil ser tío aquí en la iglesia, ser primo aquí en la iglesia, ser hermano aquí en la iglesia, pues ¿qué necesidad tenemos de nuestros familiares en la carne? ¿Por qué mejor no cortar relaciones con ellos por el hecho de que no son cristianos? ¿Por qué no armar una comuna e irnos todos a vivir juntos y hacer de nosotros una gran familia y del pastor Jacobis el patriarca? ¿Por qué no hacer eso? Pues porque nos convertiríamos en una secta. Porque exactamente eso es lo que hacen las sectas. Le prohíben a los creyentes tener relaciones con sus familiares. Pero, hermanos, no podemos hacer eso. El hecho de que ellos no sean cristianos no es razón para simplemente olvidarnos de ellos. Pero entonces, de pronto alguno preguntará, ¿qué podemos tolerar? ¿Qué cosas no? ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo podemos hacer que el evangelio esté en medio de nuestras relaciones con los familiares que no son cristianos? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo relacionarnos con familiares incrédulos. Ese es el título del sermón. Y si usted va a tomar apuntes, voy a dar varios principios, al final una lista de aplicaciones para tratar este tema. Y en esta enseñanza nos vamos a enfocar en quienes no viven con nosotros, lo que llamamos la familia extensa, tíos, cuñados, primos, nueras, yernos, abuelos, hermanos, sobrinos, suegros, etc. En cuanto a los que no son cristianos y viven en nuestra casa, lo que llamamos la familia nuclear, en cuanto a eso, la Biblia es muy clara al respecto. Y vayan conmigo, por favor, a Colosenses 3, del 18 al 21. Colosenses 3, del 18 al 21. Veamos lo que dice allí respecto a esa familia nuclear, los que están con nosotros en el hogar. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A mí me encanta como el apóstol Pablo presenta aquí las cosas, porque él presenta los roles muy bien establecidos y no deja lugar a que nadie se excuse en el comportamiento del otro para no cumplir con su deber. Es decir, no importa si tus familiares que están contigo en la casa son creyentes o no. El deber de cada miembro de la familia es cumplir con su rol dado por Dios, independientemente de los demás. Cada uno debe obedecer a Dios y cumplir con sus responsabilidades. Entonces, el hombre no puede decir, no voy a amar a mi esposa porque ella no se sujeta a mí. Porque si él piensa así, va a atrapar su matrimonio en un círculo vicioso. Porque la esposa también va a decir, yo no me sujeto a él porque él no me ama. Y tú tampoco tienes derecho a exasperar a tus hijos por el hecho de que no son cristianos. Y agitarlos, exasperar tiene la idea de agitar algo, como cuando cogemos una Coca-Cola fría, deliciosa, a esta hora, deliciosa, sí. Pero ¿qué pasa si tú la sacudes y la sacudes y la sacudes, la exasperas y cuál va a ser el resultado? Explotó. No, el hecho de que tu hijo no sea creyente no te da derecho a exasperarlo. Independientemente de la fe de los que conforman tu familia, tú debes cumplir con tu papel dentro del hogar. Y en el caso de los que viven en yugo desigual, en donde la esposa es cristiana, el esposo no, o viceversa, igual tienen que recordar que mientras el cónyuge impío esté de acuerdo en continuar con el hogar, el cristiano tiene que seguir casado y tiene que seguir cumpliendo con sus deberes. Si sus hijos no son cristianos, ellos tienen que sujetarse a usted. Si sus padres no son cristianos, usted debe sujetarse a ellos y honrarles siempre y cuando eso no comprometa sus creencias. Habiendo aclarado esto, todas estas cosas respecto a la familia nuclear, veamos lo que dice la Biblia en cuanto a las relaciones familiares en general. Y vamos a ir a nuestro primer principio. Voy a darles una lista de principios
Ese es el primer principio. La Biblia nos manda a no conservar el estilo de vida de nuestros padres. La Biblia nos manda a no conservar el estilo de vida de nuestros padres, obviamente si ese fue un estilo de vida pecaminoso. Y vamos a ir, por favor, a Primera de Pedro 1, del 17 al 19. Primera de Pedro 1, del 17 al 19, dice así. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, por favor subraye eso, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos nosotros nacimos en la cultura y en las tradiciones de nuestros padres. Ellos nos educaron según les pareció mejor. En el caso de los que no nacimos en hogares cristianos de nuestros padres, recibimos la tradición católica y junto con la tradición católica, obviamente, la idolatría. Cuando el apóstol Pedro habla de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, esa vana manera de vivir, ¿a qué se refiere? A la vida sin Cristo. Vivir sin Cristo es vivir de una manera vana. Es vivir con una vida sin propósito, una vida absurda, una vida tonta. Eso es una vida sin Cristo. Particularmente este concepto de lo banal, de lo vano, que aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento, muchas veces aparece ligado a la idolatría. El apóstol Pablo le decía a los griegos que se volvieran de estas vanidades al Dios verdadero. Y los que nacimos y fuimos criados en esa tradición católica, fuimos educados religiosamente para ser idólatras. De ellos aprendimos a arrodillarnos frente a los ídolos, a echarnos la cruz cuando pasábamos cerca del cementerio. De ellos aprendimos a hacer cosas simplemente por tradición. Nunca entendimos por qué había que bautizar a los niños, nunca entendimos por qué había que hacer la primera comunión, simplemente lo hacíamos porque eso dictaba la tradición. De ellos aprendimos la idolatría, la religiosidad, pero también de nuestros padres recibimos lo que llamamos nuestra idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia? Es nuestro modo propio de ser, nuestras costumbres sociales. No es lo mismo ser criado en Santa Marta que en Bogotá. Y no es lo mismo ser criado por una familia de estrato 2 que por una de estrato 6. Y no es lo mismo ser criado en medio de una familia en la que todos son profesionales que en una familia de pescadores. Tu forma de ser, ¿de dónde proviene? Obviamente proviene de tus vínculos familiares. Ahora, la Biblia no nos manda a separarnos de la idiosincrasia que recibimos de ellos necesariamente, pero sí nos manda a separarnos de toda esa manera vana de vivir, toda esa vida sin Cristo, porque fuimos comprados, fuimos rescatados por Cristo para vivir ahora para Él. Así que, si es necesario, si llega a ser necesario, tenemos que anteponer a Cristo a las costumbres y tradiciones de nuestras familias. No todas las familias tienen tradiciones malas, eso es verdad, pero cuando esas tradiciones contradicen la palabra de Dios y hacen parte de la vida de pecado en la que estábamos, a veces sí es necesario alejarse de los familiares porque sus costumbres se convierten en tentaciones para nosotros. Y aquí a más de uno le va a pasar que cuando tenga un bebé, ¿sí?, un recién nacido, la mamá levante la mano y pregunte, ¿y no lo piensa bautizar? Y a más de uno le va a pasar que cuando un familiar muera, la abuela levante la mano y pregunte, ¿y es que usted no piensa ir a la misa por el alma de su tío que murió? Y a más de uno lo van a censurar porque en Semana Santa lo van a ver comiendo carne y no pescado. Ahora, dejando un poquito de lado el tema de la idolatría, nosotros, pecadores que fuimos rescatados por la gracia de Dios, enfrentamos tentaciones muy duras en el mundo. Si usted fue una persona dada a la botella, bebedor, y usted se mete en el contexto de ellos, en medio de la bulla, en medio de la música, en medio del licor, su carne no se va a ver tentada frente a la póker burbujeante, helada, llena de goticas por todas partes. Mira su color dorado tan intenso.
Si tú ves eso y se te hace agua a la boca, no estás siendo tentado. ¿Y quién se está poniendo la cáscara? Tú mismo. En Judas, versículos 22 y 23, escuchen estas palabras, son serias advertencias para no ser ingenuos frente al pecado. A algunos que dudan, dice Judas, convencerlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, ojo a esto, subraya esto, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay amistades que son peligrosas. Y esa amistad puede ser la de tu primo, tu tío, tu abuelo, sí. Pero son peligrosas cuando esas amistades te pueden terminar empujando al pecado. Y la Biblia no dice que no tengas misericordia de ellos. Sí, ten misericordia, pero ¿cómo? Con temor. Con temor. Otro principio. La Biblia nos manda a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. En Efesios 5:11, un texto muy famoso, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando nosotros estamos con nuestros familiares impíos, no se nos puede olvidar que nosotros ahora somos luz y que tenemos que ser luz para ellos. Atrasito en Efesios 5:8, dice el apóstol Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nosotros no podemos ser partícipes de sus pecados simplemente porque son familia. Ellos están en las mismas tinieblas en las que nosotros estábamos antes, y nuestro deber es mostrarles la luz que Dios nos ha dado, y de forma sabia, prudente, reprender su pecado, no aplaudirlo. No podemos reírnos del chiste verde que contó el primo. No podemos participar de los chismes de la tía. No podemos hacernos cómplices de sus pecados simplemente porque son familia. Nosotros somos luz, somos luz y tenemos que andar como hijos de luz. Y aunque hayamos sido socios en el pecado con nuestros familiares y nos hayan conocido cuando éramos mundanos, ahora tenemos que mostrarles lo diferente que somos gracias a Cristo. No simplemente fue que un día decidimos superarnos, es que Cristo nos rescató y ellos tienen que ver que fuimos rescatados. De lo contrario, ¿qué clase de evangelio les estamos predicando? Y muchas veces va a ocurrir que cuando ellos vean que somos diferentes, nos van a querer ultrajar, nos van a querer vituperar, ridiculizar. Y eso está anticipado en la Biblia. Vayan conmigo a 1 de Pedro 4, versículos 3 y 4, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Aquí gentiles se puede entender también como los paganos. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya, eso dejémoslo atrás, dice el apóstol Pedro. Ahora mira lo que dice en el versículo 4, respecto a los que nos acompañaban en el pecado en esas épocas pasadas. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No se extrañe si en la fiesta, en medio del desorden, algún familiar suyo le pregunta a usted, ¿en su iglesia le prohíben bailar? ¿El pastor de su iglesia le prohíbe tomarse una cerveza con su familia? Nosotros sabemos que en la iglesia no nos prohíben nada, es por convicción que hemos dejado muchas de esas cosas. Pero ellos van a buscar la forma de atacarnos. Y si nos conocieron cuando éramos pecadores, ahora cuando rechazamos su estilo de vida, se van a burlar. Y van a pensar, ay, véalo tan santo, siendo que yo conozco quién era. Andábamos juntos en la parranda y estábamos perdidos y ahora se las vine a dar de santo. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran en el mismo desenfreno de disolución, de despilfarro con ellos. Entonces, hay que dar eso por sentado, eso va a ocurrir. Vas a ser menospreciado por tus familiares porque no quieres participar de sus malas obras. Otro principio, la Biblia nos manda a cuidar la conciencia de los otros y no ser tropiezo para nadie. Y hay un texto, es un poquito largo, pero vale la pena leerlo todo para que comprendamos bien cómo manejar estos asuntos de conciencia. En 1 Corintios 10, del 23 al 33, dice así.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aunque es verdad que un cristiano podía comer cualquier carne, incluso una carne que había sido sacrificada a los ídolos, comprándola en la carnicería, no en el altar, no en el templo, no en una fiesta religiosa. Él tenía libertad para comer de esa carne, sin embargo, él no tenía que usar esa libertad para hacer tropiezo a otros. Algunos dicen que es probable que la carne que salía de los templos, la que era sacrificada a los ídolos, saliera más baratica. Entonces, la hermana de la iglesia de Corinto llegaba a la carnicería de Corinto y preguntaba, buenas, ¿tiene carne de la barata? ¿Qué significa carne de la barata? Carne que viene del templo, carne sacrificada a los ídolos. Hermana, compre carne. No pregunte si es carne de la barata, porque puede pasar que una hermana que esté allí diga, ¿usted está comiendo carne sacrificada a los ídolos? También podría pasar que en una reunión le sirvieran a usted un banquete y usted fuera a probar la carne y otro que sabía de su procedencia lo mirara a usted como con prejuicio, otro cristiano, y le decía, ¿usted va a comer de eso? ¿No sabe que eso viene de un templo pagano? En ese caso, por la conciencia del otro, el deber de ese cristiano era abstenerse y no comer de esa carne. Ese es el sentido general de lo que acabamos de leer. Ese principio de guardar la conciencia del otro también se aplica en otros contextos, cuando nos reunimos con familiares. Porque, hermanitos, vean, puede que el que yo consuma algo de licor frente a ellos, o que escuche cierta música, o baile con mi esposa, sea motivo de tropiezo para los que me ven. Y yo sé que no estoy pecando, pero debo guardar no solo mi conciencia, sino la conciencia del otro y no ser tropiezo a nadie. Y hermanos, no sean ingenuos. Los cristianos, cuando estamos en una reunión familiar, somos el centro de atención. Aunque parezca que no, aunque usted le deje en el último rinconcito allá, todos los demás están pendientes de cómo usted se comporta, porque su comportamiento va a validar mucho de lo que ellos hacen, porque su sola presencia allí remuerde sus conciencias, porque usted les incomoda, usted les pincha la llanta, usted les daña la fiesta, porque usted es un embajador de Cristo en esa fiesta, allí sentado, aunque no haga nada. Tenemos que recordar esa realidad. No me despojo de mi cristianismo al compartir con mi familia. Sigo siendo un embajador de Cristo a donde sea que yo vaya. Y yo donde me encuentre tengo que recordar que soy luz. Y por amor a mis familiares incrédulos me tengo que abstener de todo aquello que yo crea que puede serles de tropiezo, que puede hacer quedar mal el evangelio, o ojo a esto, que pueda parecer que apruebo su estilo de vida. Solamente con que parezca que yo apruebo su pecado debería ser suficiente. Y te voy a poner un ejemplo. En mi familia tenemos la costumbre de cantar karaoke. Muchas veces con hermanos de la iglesia nos reunimos y ponemos en un televisor canciones. Y cuando estamos solamente con cristianos, cada quien puede cantar lo que quiera. Y hay que ver los gustos. Pero no hay lío, ¿cierto? Porque estamos entre cristianos. Entonces, si este se quiere cantar su vallenatico y una salsa, estamos entre cristianos, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si tú haces la misma dinámica e invitas a tu prima a la reggaetonera?
Y ella también, ella vio las reglas del juego y ella dice, bueno, todos pueden cantar lo que quieran, entonces póngame reggaetón. Que como decía el hermano hoy en la escuela dominical, el reggaetón es pornografía, pero musical, es como una pornofonía. Y así como uno se tapa los ojos cuando alguna desnudez se presenta al frente o esquiva la mirada, así uno siente la misma repulsión y se quiere tapar los oídos al escuchar esa porquería. Pero si tú le permites a tu prima poner las reglas del juego, participar de las reglas que tú pusiste, ¿no crees que le estás haciendo creer que tú apruebas su estilo de vida? Además, yo tengo que examinarme. Cada uno de los que está acá tiene que examinarse qué tan a gusto se siente en esos contextos. Porque puede ser que yo realmente no sea un verdadero cristiano, puede ser que tú no seas un verdadero cristiano porque te sientes muy cómodo entre los impíos. Y a veces yo me encuentro con personas así que en la iglesia no saludan a nadie, no tratan con nadie, no socializan con nadie, pero cuando están con su familia en medio de paganos, en medio de impíos, allá sí son muy sociables, allá sí hablan con todos y participan y ríen. Mal síntoma. Porque si a ti te complace el pecado, si tú amas las cosas del mundo, quieres estar con la gente del mundo y te sientes cómodo en el mundo, adivina de dónde eres. Eres del mundo. Entonces revísate. Porque quizás lo que buscas es en el fondo, lo que anhelas en el fondo es pecar como ellos pecan. Lo que pasa es que como dijiste que eras cristiano, pues quedarías mal. Otro principio. La Biblia nos manda a poner a Cristo por encima de ellos. La Biblia nos manda a poner a Cristo por encima de ellos. Nuestra fidelidad está en primer lugar para con Cristo. Y se nos advierte en la Biblia, Jesús nos advierte que Él será causa de división en las familias. Mateo 10, versículos 34 al 39 dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La Biblia nos manda a preferir a Cristo por encima de todo lo demás, incluso por encima de nuestros familiares, incluso por encima de nuestra propia madre. Y cuando somos aborrecidos por ser cristianos, cuando nuestros familiares nos hacen el feo porque ahora somos evangélicos, pues ese aborrecimiento hay que recibirlo con gusto, porque en últimas no me están aborreciendo a mí, están aborreciendo a Cristo. Estoy teniendo el privilegio de recibir los vituperios que son para Cristo. Hermano, recuerda esto, tú estás siguiendo a un hombre que crucificaron. No esperes que el mundo te aplauda y que el mundo te acepte y que el mundo te ame. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y no podemos esperar que este mundo nos trate mejor que como trató a nuestro maestro. Entonces, cuando tenemos que escoger entre complacer a nuestros familiares y complacer a Cristo, tenemos que estar dispuestos a ser rechazados, porque ya sabemos lo que hay que hacer. Y hermanos, no es una decisión que se toma el día en el que se presenta la tentación. No, es una decisión que tú tomaste el día que te hiciste cristiano. El día de tu bautizo. Ese día tú tomaste la decisión de poner a Cristo por encima de tu familia. Si tú eres cristiano, esa fue tu elección. Y tienes que vivir con eso, porque muchas veces va a pasar. Vas a enterarte que no te invitaron al cumpleaños, no te invitaron al asado. A ti no te van a pedir consejo, porque de pronto, cuando des consejo, como eres cristiano, ¿qué consejo vas a dar? El de la Biblia, y tu familiar no quiere eso. No, yo no hablo con mi tía porque siempre que le hablo a mi tía, ella termina hablándome ¿de qué? De la Biblia. Y es probable que incluso cuando tengas dificultades seas rechazado. Cristo dividió tu casa, Cristo dividió tu familia.
Muchas veces familias que estaban muy unidas en el pecado, que andaban de aquí para allá, de una casa a la otra, de un paseo al otro. Cuando Cristo entró con una espada y la partió por la mitad. Y ahora en la familia tenemos dos grupos, los que son creyentes y los que no. Hermano, esa espada no solamente dividió tu familia, esa espada divide al mundo entero. En este planeta solo hay dos clases de personas, los que son de Cristo y los que no lo son. Entonces, el hecho de que tú pertenezcas a Cristo, que seas uno de sus discípulos, siempre te va a poner en la posición de ser rechazado. Y no te extrañe que tu familia te menosprecie por eso. En primer lugar, piensa en esto. En primer lugar, tú fuiste el que estimó a Cristo como más valioso que tu propia mamá. Fuiste tú el que en primer lugar hizo eso. Entonces, no hay que vacilar, hermanos. No hay que vacilar. Si de pronto alguno terminó desheredado, excluido, alguien llegó a convertirse en un paria, o es tratado en la familia como el anormal, el raro, el friki. Todo eso está incluido en el precio de ser discípulo de Cristo y hay que aceptarlo con gusto. Y no hay que avergonzarse. No te avergüences de escoger a Cristo por encima de cualquier cosa. No te avergüences. Vergüenza debería darte si en tu familia eres despreciado por ser el ladrón de la familia, el mentiroso de la familia, el fornicario de la familia, pero por ser el evangélico de la familia, levanta tu rostro, dale gloria a Dios por eso. Ahora, también debo decir que aunque es verdad que nosotros tenemos que anteponer a Cristo en nuestras relaciones, también pasa que muchas veces usamos a Cristo y su evangelio como un pretexto para alejarnos de la gente. Y usamos la iglesia y el evangelio como un escudo. Encontramos muy conveniente el hecho de ser evangélicos para no tener que visitar a nuestros familiares impíos y evitamos así cualquier compromiso, cualquier incomodidad. Voy a hacerte una pregunta y quiero que la pienses de manera honesta. Si tienes que escoger, se te da la oportunidad de hacerlo y tienes que escoger entre ir a compartir con un tío impío o compartir con un hermano en la iglesia, honestamente, ¿tú a quién escogerías? El mismo día, a la misma hora. ¿A quién escoges? Nadie te va a juzgar por eso, pero ¿a quién escogerías? ¡Ay, el hermano! Con el hermano nos ponemos a hablar de la iglesia y de lo que pasó y la pasamos rico, ponemos karaoke. Pero con el otro, con el tío impío, uno va a cuidar sus palabras, uno va a manejar una cierta tensión, ¿verdad? Que está allí siempre en el ambiente. Cuidado, porque muchas veces nos escampamos en la iglesia y hacemos de la iglesia una burbuja para nosotros, para evitar al máximo tener contacto con ellos, porque tenemos en últimas una mentalidad religiosa, y es la mentalidad religiosa de que nos van a contaminar, de que yo no me hago allá porque me contaminan. Ven, cuidado porque yo tampoco estoy diciendo eso. La Biblia también nos enseña a ser responsables en cultivar las relaciones familiares, ese es otro principio. La Biblia nos enseña a ser responsables en cultivar las relaciones familiares. La Biblia nos enseña que existe una clase de amor que nosotros como cristianos tenemos que cultivar, el afecto natural. Vamos a hablar un momentico de lo que es el afecto natural en 2 de Timoteo 3, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Pablo hablando de líderes perversos que van a surgir dentro de la iglesia, dice esto: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esas palabritas allí, sin afecto natural es la traducción de la palabra griega astorgos y se refiere a la falta de amor por los parientes. La falta de afecto natural es la falta de amor por los parientes. Entonces lo que el apóstol Pablo dice es que esta falta de amor hacia la familia es propia de hombres
perversos. Ese amor, el amor estorgé, es un amor que se da por sentado en la familia. Un amor en el que la única razón para amar al otro es el vínculo sanguíneo. Es un amor tan natural que lo que resulta extraño es su ausencia. Entonces, se entiende que si tu papá está ardiendo en fiebre, tu deber es atenderlo, ¿sí o no? Se entiende, porque eso dicta el afecto natural. Se entiende que si tu tío terminó hospitalizado, hay que visitarlo, se entiende. Se entiende que si alguien fallece en la familia, tú debes asistir al funeral. Se entiende porque eso dicta el afecto natural. Entonces, esas cosas nadie nos las enseña. Se espera ser amado por la familia en la que naces. A una mujer que acaba de tener su bebé, tú no le das un curso para aprender a amar a su hijo. La sola sangre genera ese vínculo, ese afecto natural. Si ustedes lo piensan, cuando nosotros hablamos de nuestros seres queridos, ¿de quiénes estamos hablando? Si yo les digo que tengo un ser querido en el hospital, ¿a quién creen que me refiero? ¿A quién creen que me refiero? Familia. Familia, o sea que la familia se supone que serán seres queridos. Esta clase de amor, el amor estorgé, es inherente a los seres humanos. Nos hace actuar de forma civilizada, nos empuja a protegernos mutuamente, a servirnos, a preocuparnos unos por otros. Ese amor natural es el que nos impulsa a actuar de manera humana hacia otros seres humanos, se extiende a toda la familia de la raza humana, pero se extiende de forma más fuerte en la familia. En la familia es donde más se vive este asunto del afecto natural. Debo hacer un paréntesis acá para hablar del tema de las mascotas. Por algún trastorno raro de nuestra sociedad, ahora los perros son hijos. Y tú ves al perro con el pañal y el moño. Y tú ves personas que honestamente se creen el cuento de que el perro es su hijo. Y dicen, no, es que usted lo viera, es que es más agradecido que un ser humano, es que es muy inteligente. No, mujer, el perro no es tu hijo. Lo que tú ves allí en el animal es tu propia humanidad proyectada en sus ojos, pero sigue siendo ese animal una bestia. Y tu deber como cristiano es cuidar de tu bestia, no convertirlo en tu hijo. Al hacer eso, deshonras la imagen de Dios que está en ti. Cierro el paréntesis. Y la gente piensa que lo raro es, abro el paréntesis, y la gente piensa que lo raro es no amar a los perros como personas. Piensan que el afecto natural dicta amar al perro como persona. ¿Hay alguna persona acá que honestamente no guste de los perros? Levante la mano, levante la mano. Hay varios. No, no es pecado, tranquila, no. Hoy tu conciencia es libre. Sí, tranquila. El afecto natural no dicta que ames al perro, como a ti mismo, no lo dicta. Ahora, otra vez, cierro el paréntesis. Cuidado con pensar que porque somos cristianos, tenemos que ser personas sin afecto natural. Cuidado con creer que porque nuestros familiares no son creyentes, tenemos derecho a aborrecerles. Porque estamos disfrazando nuestro pecado con una máscara de piedad. Por el hecho de ser cristianos, estos afectos naturales deberían incrementarse, avivarse, no desaparecer. Cuando una persona nace de nuevo, él empieza a amar verdaderamente y su primer campo de acción para ejercitar ese amor, ¿cuál va a ser? Su familia. Un muchacho recién convertido que apenas conoce gente en la iglesia, ¿en dónde va a volcar ese amor que ha recibido de Cristo? En sus padres, en sus hermanos. Una señal de que un muchacho ha nacido de nuevo es que lava la loza, porque antes no la lavaba. Saca la basura, acompaña a la mamá a reclamar los medicamentos. Ahora quiere servirle a sus papás. Su afecto natural ha sido avivado por el amor de Cristo, no disminuido. Nosotros pensamos que porque nuestros familiares son familiares y no tienen otra opción,
suponemos que están obligados a aceptarnos como somos, y eso no es verdad. Tenemos que cuidar nuestras relaciones, tenemos que al menos mantener las puertas abiertas, porque esa puerta abierta es una puerta abierta no solo para mí, es una puerta abierta para el evangelio, y por eso tenemos que cultivar el afecto natural. Otro principio: la Biblia nos manda a honrar a padre y madre. Vamos a hablar de lo que incluye y lo que no incluye. El quinto mandamiento de la ley de Dios, ¿qué pide? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces se nos ordena respetar, servir, cuidar de nuestros padres, que dicho sea de paso, muy mal testimonio da una mujer que siendo cristiana no cuida de su anciana madre, que necesita medicamentos, que necesita cuidados. Muy mal testimonio da el hijo que se dice evangélico y no aporta para las necesidades de su papá, que está postrado en una cama. Muy mal habla de eso, de ese cristiano. Porque mientras ellos estén en esta tierra, tu deber es honrarlos. Se nos ordena sujetarnos a ellos mientras estamos en su casa, pero una vez hemos formado nuestro hogar, tenemos que honrarles. Pero honrarles no significa participar de sus pecados o actuar de forma contraria a la conciencia, porque la Biblia también nos enseña que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y alguno de pronto dirá, bueno, Dios me manda a honrar a mis padres, no al resto de mis parientes. Dios me manda a honrar a mi papá, no a mi tío, no a mi abuela. Bueno, si tú piensas así, respóndeme la siguiente pregunta. ¿De qué manera despreciar a la familia de tus padres es una forma de honrar a tus padres? ¿Ves que no tiene sentido? Respetar a tus demás parientes es una forma de honrar a tus padres. Así que si te piden visitar a la tía o te piden visitar a la abuela, debes ir. De pronto no puedas ir siempre, pero debe verse en ti la intención de estar pendiente de la familia de tus padres, porque también son tu familia. Recuerda lo que vimos hace un momento, que la ausencia de afecto natural es propia de los perversos, no de los santos. Otro principio: la Biblia nos manda a ser misericordiosos y justos con todos. La Biblia nos manda a ser misericordiosos y justos con todos. Hermanitos, cuidado con mostrarnos indiferentes a las necesidades de nuestros familiares que no son cristianos. Que ellos sepan que pueden contar con nosotros en medio de las dificultades. Que ellos sepan que tu casa es un lugar en el que ellos pueden encontrar consejo, consuelo, ayuda, misericordia. Pero además, que ellos vean que como cristianos somos justos, que actuamos de manera justa, en especial cuando de negocios se trate. Porque muchas veces lo que sale a la luz es la avaricia del que se dice cristiano. Llegó el momento de repartir la herencia y las uñas del cristiano son gigantes y lo quiere todo. Y los familiares impíos se sorprenden y dicen, ¿y este avaro? ¿De dónde salió? No se supone que es cristiano. Si tú hiciste un negocio con tu tío, págale. Él cumplió el trabajo, págale. Si te prestaron una plata en tu familia, paga la plata. Sé honesto en tus negocios. Te dieron un anticipo para hacer un trabajo y no has sido todavía. Arrepiéntete. Estás actuando de forma injusta. Pastor, pero es que yo le pagué a un tío para que me pintara una pared, nunca fue, me robó la plata, ya no me hablo más con él. No. También hay que aprender a perder cristianamente. También es necesario a veces dar por perdida la plata, pero no el alma del tío, porque el tío sigue necesitando el evangelio. Al contrario, es una oportunidad para mostrarle gracia y decirle, tío, le perdono la deuda como Cristo me perdonó. Y ahí usted le habla del evangelio a su tío. Es una oportunidad. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras, hermanos, no se pueden ocultar. Que al final pase que ese tío que te debía la plata, comprendiendo la gracia, diga, wow, mi sobrino me enseñó lo que es el evangelio. Mi sobrino estuvo dispuesto a perder por mí. Que ojalá tú puedas ver
que ellos terminan glorificando a Dios por la forma como tú los trataste a ellos. Eso es verdadero cristianismo. Otro principio, y vamos a las aplicaciones. La Biblia nos manda a acercarnos a ellos para evangelizarlos. ¿La gran comisión los incluye a ellos o no? Obviamente, ¿cierto? Y tenemos que aprovechar esa puerta que tenemos abierta con ellos para que conozcan a Cristo. Y eso es verdadero amor. Mira, no importa que tanto tú apachiches y consientas a tu hermana y le digas que la amas, si tú no le has predicado el evangelio, mientes. Mientes porque no te preocupa su alma. El verdadero amor pone a Cristo de por medio. El verdadero amor pone a Cristo de por medio. Cuando no ponemos a Cristo en el medio, estamos pensando más en nosotros que en ellos. ¿Tienes un tío? Ah, ese tío es maravilloso. Ese tío nos presta la finca. Y nos vamos a la finca con la familia. Ese tío es muy generoso. Pregunta, ¿le has predicado el evangelio a tu tío? No. ¿Por qué? Pronto se ofende y no me presta la finca. ¿Estás pensando en él o estás pensando en ti? Estás pensando en ti, en el provecho que tú puedes sacar de esa relación, pero realmente tú no amas a esa persona. No te engañes. El amor sin Cristo es pura hipocresía. Incluso es posible que no seamos cercanos a todos en la familia, pues Cristo es un buen motivo para acercarse, ¿no les parece? Aunque todo esto suenan aplicaciones, vamos a dar 10 aplicaciones. 10 errores que cometemos al tratar con familiares inconversos. Y el primer error es la falta de oración. Ese es el primer error. El afecto natural que tienes no te da, no es suficiente siquiera para invocar el nombre de Dios por un familiar impío. Esa falta de oración revela falta de afecto natural y es un error que cometemos. El segundo error, ser odiosos. Y aquí yo debo confesarme delante de ustedes que estos 10 errores los he cometido yo. Yo he sido muchas veces odioso con mis familiares incrédulos. Muchas veces pasa que llegamos a ser aborrecidos no por ser cristianos, sino precisamente por no ser cristianos. Es decir, por no comportarnos como cristianos, sino por dar un mal testimonio, por tener un mal carácter, en especial con las actitudes que son arrogantes, por sentirnos moralmente superiores. Muchos familiares, esto no te lo han dicho, pero te lo voy a decir yo porque es verdad, muchos de tus familiares piensan que tú te crees mejor que ellos. Y es porque muchas veces de manera involuntaria le has enviado ese mensaje a ellos. En tu forma de hablar, como presumiendo tu cristianismo, como presumiendo tus bendiciones. No, mira, el Señor me regaló este carro, esta casa, viajamos. Porque tú sabes, el que anda con Dios le va bien. ¿Eso no te hace ver odioso, arrogante? O cuando llegas presumiendo tu teología y toda la hermenéutica y la exégesis y hablas en griego a tus familiares. Cuando haces eso, ¿no quedas como un odioso? Cuando pones a tus hijos, mis hijos, vieras, le cuentas a tu hermana, mira mis hijos, están creciendo en la iglesia, están formándose como hombres de Dios. El más chiquito ya recita la confesión de fe, míralo. ¿Tú no crees que eso te hace ver mal a ti? Tercero, darles mal testimonio. Y yo no sé por qué tengo que repetir esto, pero tengo que repetir en temas de dinero. En temas de dinero uno se da cuenta que muchas personas tienen tropiezos porque el familiar que se supone era cristiano lo robó. Lo robó y jamás siquiera quiso diferir la deuda, ponerse cuotas, dar la cara, simplemente se escondió en la iglesia para no. Qué terrible, qué mal testimonio. También al responderles de mala manera les estamos dando mal testimonio, discutiendo frente a ellos. A los que son casados, hermanos, si ustedes van a discutir, se van a enfrentar, no lo hagan delante de sus familiares inconversos.
Honestamente sería mejor que lo hicieran en la iglesia, ¿verdad? En últimas acá sabemos que somos pecadores, vamos a orar por usted. El pastor Jacobi seguramente le dará una buena consejería. Pero si usted lo hace delante de sus familiares incrédulos, las parejas que están teniendo problemas van a decir, ah, mira, eso es el cristianismo. Y la esposa va a decir, la familiar tuyo que no es cristiana va a decir, yo pensaba ir a la iglesia con ella, pero veo que su hogar no es diferente al mío. Eso es darles mal testimonio a ellos. También cuando se usa la Biblia para agredir, y se usan los textos bíblicos no para edificar, sino para destruir al otro, para mostrarte tú superior, para mostrarte tú mejor. Tu cristianismo sí sirve, en cambio la vida que él tiene no. ¿Y sabes qué hace eso? Termina cansando a la gente, porque al final las personas piensan, ya sabemos, dicen tus familiares incrédulos, ya sabemos que tú eres un santo y nosotros somos una porquería, somos escoria, somos pecadores, pero tú sí eres santo, ya lo sabemos, no nos lo restriegues más. ¿Esa era tu intención? Seguramente que no. Tú no querías que ellos concluyeran eso, pero tu forma de ser los llevó a pensar así. Hermanos, escoria, todos, pecadores, perversos, depravados, necesitados de la gracia de Dios. ¿Quién? Todos necesitamos a Cristo. La única diferencia entre tu persona y tu primo inconverso, la única diferencia es la gracia de Dios. De resto, tú serías igual a él, peor quizás. Por la gracia de Dios eres lo que eres. Entonces no te gloríes, el que se gloríes en el Señor. Cuarto, ser demasiado flexibles en nuestras convicciones para no incomodarlos. Que no pase que el afecto por tu familia cauterice tu conciencia. Que no te acomodes a sus maneras, a sus chistes, a sus vulgaridades, a sus borracheras, a cubrir sus mentiras, en especial a participar de sus chismes. Que porque es tu tía, que porque es tu mamá. Si tu mamá fue la que inventó el chisme, tu mamá fue la que pecó. Y el hecho de que sea tu mamá no quita la responsabilidad que ella tiene. En quinto lugar, tener amistad solo en el contexto de ellos, en sus reuniones familiares. Ese es un error típico. Yo te pregunto a ti que de pronto tienes la intención de que ellos conozcan del Evangelio. ¿Haces el esfuerzo de asistir a las reuniones familiares para predicarles en medio de sus festejos? ¿Esa es la estrategia? ¿En serio? Vamos a ir a una rumba, van a estar mis familiares a hablarles de Cristo. ¿En serio ese es tu plan? Cuéntame cómo te ha ido con ese plan. Seguramente no ha funcionado, ¿verdad? ¿No crees que sería mejor ir a visitarlos en otro contexto, un día entre semana, o invitarlos a tu casa el domingo? Que vengan a tus celebraciones, invitarlos a la iglesia, que conozcan a tus amigos, porque, hermanos, siempre es mejor jugar de local, traerlos a nuestro contexto, que vean cómo nosotros celebramos un cumpleaños, que vean cómo nosotros nos divertimos. Y algo que no debemos olvidar es que nosotros, al ser miembros de una iglesia, tenemos más manos que nos pueden ayudar a evangelizar a nuestros familiares. Seguramente si ustedes le piden al pastor Jacobis que vaya y ore por sus familiares, que les predique, él lo va a hacer. Si le piden a algunos hermanos que lideran los grupos ECO, seguramente lo van a hacer. Hay que traerlos a nuestros contextos. En sexto lugar, no saber poner límites es un error que cometemos con nuestros familiares. Cuando dejamos que gobiernen nuestra casa con su impiedad, que ellos usen la casa para sus cosas, estamos cometiendo un error. Que porque es tu hijo, él puede meter a la novia al cuarto. Es tu casa. O porque tu abuelo le dio por poner a los tíos a tomar en tu sala. No, abuelito, yo lo puedo querer mucho, pero esta es mi casa y esta casa la tengo para la gloria de Dios, no para estas cosas. A veces también hay familiares que se aprovechan de nuestro deseo de que conozcan a Cristo para sacar provecho y te van a decir, primo, yo quiero contarle algo, quiero ir a la iglesia el domingo con usted. ¿Y usted? Amén, aleluya. Bueno, primo, y necesito 200,000 pesos, entonces, no me ha pasado, ¿verdad? Me ha pasado. Yo creo que a usted le ha pasado. Y entonces usted se queda como en la tensión, como, bueno, toca los 200,000. No sea ingenuo, también hay gente que se aprovecha.
Séptimo, falta de interés en su salvación, porque realmente no movemos ni una aguja para que ellos conozcan a Cristo, solamente decimos de lengua que les amamos, pero nada más. Si hay familiares en la iglesia, si hay familiares cristianos que no son reformados, son de otra corriente, pero algo del evangelio tienen, acérquese a ellos, porque ya tiene un piso común. A la tía pentecostal con la bandita larga, acérquese a ella y háblele del evangelio, comparta con ella en ese contexto, no la deje aislada. No, es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. No, no piense así. No piense así, acérquese a los que son cristianos en su familia, aunque sean de otras corrientes. Octavo, desaprovechar espacios que tienen contextos religiosos, como la Navidad, la Semana Santa, el funeral de un ser querido. Aproveche esos momentos para hablar de Cristo. Noveno, negociar el domingo. Ese es un error. Si quieres que tu familia entienda que el domingo es sagrado, en primer lugar, el domingo debe ser sagrado para ti. Décimo, temor a ser rechazados por el evangelio. Tienes que esforzarte, tienes que evangelizar de manera intencional, que tú puedas decir que no te avergüenzas del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que tú puedas con amor, con misericordia, acercarte a ellos. Y algo que nosotros a veces olvidamos es que también hemos pecado contra nuestros familiares muchas veces. Y hemos dejado mal el testimonio. Y tenemos que arrepentirnos en primer lugar delante de Dios, pero muchas veces va a ser necesario ir y buscar al hermano con el que nos peleamos hace 20 años, al primo con el que nos dejamos hablar por una plata y arreglar las cosas. Tenemos esta vida, tenemos solamente este espacio de tiempo para ganar los que más podamos para Cristo. Y tenemos también que reflejar a Cristo en todas nuestras relaciones, especialmente con los que están más cerca con nuestros familiares. Entonces, si hoy levantar el teléfono y llamar a tu papá, con el que no te hablas hace muchos años, levanta el teléfono. Papá, tenemos que hablar. No esperes a llorar en el funeral, porque muchas veces uno de pastor, ¿ha visto esa escena muchas veces? En los funerales muchas veces pasa que el hijo que más llora era el hijo que menos pendiente estaba de su mamá, de su papá, porque lo que le duele no es solamente la ausencia del papá, de la mamá, sino la culpa por no haber estado allí presente. Que ese no sea tu caso, que no esperes hasta el último momento para mostrarles a Cristo, que tengas la oportunidad de hacerlo mientras estás en esta vida. Amén. Amén. Oremos, hermanitos. Démosle gracias a Dios. Señor, tú eres bueno, eres misericordioso, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Nos ha rescatado de la idolatría, de la religiosidad. Nos ha rescatado, Señor, del pozo en el que estábamos y nos has hecho hijos tuyos para que seamos luz en medio de las tinieblas. Perdónanos, Dios, por nuestra falta de afecto natural para con nuestros familiares. Perdónanos por todas las veces que hemos sido odiosos, por todas las veces que no hemos puesto a Cristo y su evangelio en la mitad de nuestra relación. Perdónanos, Dios, por eso, Señor. Ayúdanos a ser ese instrumento tuyo, Dios, para que ellos te conozcan. Líbranos, Dios, de ser odiosos, arrogantes con ellos. Ayúdanos, Señor, a resolver los problemas que tenemos de tantos años con hijos, con padres, con abuelos. Que podamos resolver eso esta semana, Señor. Que podamos dar ese paso, Dios, para reconciliarnos y que podamos mostrarle a Cristo por medio de esa obra, Dios. Oramos, Dios, para que bendiga, Señor, esta palabra y nos permitas darte fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.